Este video es una presentación que da seguimiento a la primera ley de la termodinámica en función de las leyes de la conservación de energía en el marco del desarrollo de la termoquímica y el equilibrio químico. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con la ley de la conservación de la energía cuando estamos analizando sistemas que no tienen conservación de la energía mecánica. En principio, pues lo que vemos es un análisis de este tipo. Del lado izquierdo, en este módulo, tenemos un sistema en el cual tenemos una energía inicial, en este caso es una es una pelota con energía potencial porque se encuentra en la cima de un cerro y entonces al descender por la energía potencial que teníamos originalmente se va convirtiendo en energía cinética hasta llegar a un máximo en el valle de este sistema. Entonces, en este lugar de acá, donde su altura es máxima, su energía potencial es la energía total, y de este lado izquierdo, donde nosotros tenemos su movimiento máximo, donde su energía en virtud de posiciones mínimas, pues tenemos que toda su energía es energía cinética. Eh, Aquí, de manera tácita, estamos indicando que este sistema pues tiene una conservación de la energía mecánica, porque estamos analizando solo la forma macroscópica del sistema. Como estamos indicando que hay una conservación de la energía, pues vamos a decir que la energía inicial es igual a la energía final. Entonces lo único que nos resta es indicar cuáles son las formas de energía inicial y final. Esto se parece mucho a los problemas que uno resuelve en la parte de introducción a la física, porque entonces, por ejemplo, esta es energía potencial gravitacional y es masa por gravedad por altura. Esta es energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, por ejemplo, este problema que nos daban una masa y una altura y podemos encontrar su velocidad final despejando las ecuaciones que están asociadas. Implícitamente también lo que significa esto es que el cambio de energía es igual a cero. Y esto desarrollado en las formas de energía mecánica, como pueden ser energía cinética, potencial gravitacional y potencial elástica, significa que la suma de los cambios de energía pues también son iguales a cero. Esto no significa que cada una por separado sea igual a cero. Significa que cuando las desarrollamos, por ejemplo, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio por por la velocidad inicial al cuadrado, masa por gravedad por altura inicial menos masa por gravedad altura final, no, final primero e inicial después, y un medio de kx cuadrado, donde k es la constante de restitución y x es el movimiento del equilibrio, final menos el inicial, pues entonces eso nos permite tener a nosotros desarrollando este sistema, pues, y, encontrando las formas de energía apropiadas, pues nos permiten encontrar relaciones entre las distintas formas de energía. ¿Qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, aquí una sección con fricción? Recordamos también de los problemas de conservación de la energía que se ven al principio de la física, pues que en este caso tenemos que, pues, de forma similar a como teníamos acá, desciende por el, del sistema del cerrito donde se encontraba, llega a la energía cinética máxima y, por ejemplo, puede aquí cambiar el X de un resorte. Si este fuera sin fricción, pues tendría una X definida, pero aquí hay una sección con fricción, como podemos ver. ¿Qué es lo que sucede en esta sección con fricción? Pues del análisis también de la física 1, lo que hacíamos era decir, bueno, aquí lo que sucede es que esta sección de acá, la energía mecánica no se conserva. Y entonces la energía final menos la energía inicial no es igual a cero, sino que es igual a un valor de energía que está asociado a esta sección con fricción. Recordemos de esos problemas que esto era igual trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Esto tiene su propia deducción en la física y esto significaba entonces que la energía mecánica no se conservaba. Por lo tanto, la ecuación que habíamos utilizado aquí pues se modifica y ya esta suma no es igual. Interesa entonces ver primero que si la ley de la conservación de la energía pues, es tan limitada que ni siquiera podemos ingresar sistemas con fricción, pues que todos los sistemas reales tienen fricción, entonces es una
ley de la conservación de la energía muy reducida. Convendría entonces pensar que se puede extender. ¿Cómo lo hacemos? Pues tendríamos que pensar en que ese trabajo hecho por las fuerzas no conservativas en realidad se identifica con otra forma de energía que no hemos estado teniendo en cuenta. En otras palabras, pues si nosotros metemos una forma de energía, otra forma de energía que se intercambia con este sistema mecánico, pero no pertenece a la energía mecánica, entonces podemos adicionar ese valor y entonces ya esto nos daría igual a cero y por lo tanto podríamos decir, bueno, entonces lo que sucede es que debemos tomar una forma de energía no mecánica, incluirla en el sistema, en el análisis del sistema, y eso entonces ya nos va a conservar la energía del sistema. Evidentemente esto es lo que debemos hacer pues para extender la ley de la conservación de la energía a sistemas en los cuales tenemos, por ejemplo, fricción. Esta explicación puede ser muchísimo más desarrollada si se toma en cuenta los modelos de integrales de línea y integrales circulares de línea o integrales cerradas. Esto pues no es algo que se analizará en este video, pero puede observarse en otros textos o en otros videos donde se desarrolle más detenidamente ese concepto. Bueno, ahora debemos analizar cuál es el sistema que estamos describiendo para encontrar la energía esta energía X que nos mantiene la ley de la conservación de la energía. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tomando en cuenta, por ejemplo, qué sucede cuando nosotros hacemos trabajo no de este tipo, donde tenemos fuerza por desplazamiento, como los problemas que vimos en la diapositiva anterior, sino, por ejemplo, en un gas ideal. Aquí vemos dos ejemplos, uno donde tenemos presión y volumen, y otro donde tenemos volumen y temperatura. Y como podemos ver, en esto se trata de un gas ideal. Vemos aquí, por ejemplo, que el aumento en la temperatura nos aumenta también la presión, el volumen a una presión constante. Estas pesitas que están aquí, pues, son fuerzas sobre unidad de área, entonces nos da presión constante. Por lo tanto, lo que estamos observando es que este comportamiento, tanto de volumen contra presión como de volumen contra temperatura, que pertenecen a la ley de Boyle y la ley de Gale-Lussac, nos está indicando que hay modificaciones que podemos hacer para evaluar qué es esta X. Porque en realidad entonces lo que estamos viendo es que al aumentar los volumen, ya sea a presión constante, pues lo que cambia en función de la presión, la temperatura debe ser constante. O dicho de otra manera, si analizamos la temperatura, el cambio de temperatura y el volumen a presión constante, vemos que hay un trabajo asociado a expandir este gas. Y por lo tanto, pues vemos que el análisis de trabajo para esto pues, es inmediato en la definición de presión y entonces obtenemos una ecuación en la cual podemos definir trabajo como presión por el cambio de volumen, aquí con un signo menos que es por convención. Lo utilizaremos así durante el desarrollo de estos videos. La conclusión entonces es que tenemos un trabajo asociado a la expansión de un volumen y por lo tanto también tenemos una expansión y un cambio de temperatura. ¿Esto qué significa? Pues que probablemente este cambio de temperatura nos está dando información de esta forma de energía que no hemos tomado en cuenta y que está involucrada al movimiento de este sistema. Si lo analizamos entonces como esto que se conoce como calor, pues ¿qué es en realidad? Nosotros vemos acá un ejemplo clásico también de qué sucede cuando hay transferencias de calor. Entonces tenemos un bloque A y un bloque B que están a diferente temperatura, que al ponerse en contacto genera un flujo y pues al final llegan a equilibrio térmico, es decir, están a la misma temperatura. Ahora bien, que se ve aquí como una transferencia de calor, en realidad solo se produce cuando tenemos estos dos bloques a diferente temperatura. Y por lo tanto lo que estamos viendo es que el calor, al igual que el trabajo, pues está asociado a un intercambio de esta energía que estamos tratando de identificar
pero que está entonces relacionada no con el movimiento macroscópico, sino con el movimiento microscópico. En este video podemos verlo eh, un poquito mejor explicado. En este caso, pues vemos que tenemos tenemos la misma sustancia, que en este caso es agua, que pues lo mezclamos en diferente volumen, y aquí entonces vemos que está llegando al equilibrio térmico, que una estaba a temperatura baja y otra a temperatura alta. Vemos como entonces lo que pasa es que el movimiento de las moléculas se transmite entre las que se mueven más rápido con las más lentas, y entonces llegan a un promedio de temperatura entre ellas, y es esto lo que vemos en la temperatura promedio que vemos aquí. ¿Qué significa eso entonces? Que en realidad estos comportamientos de energía están asociados el calor, la transferencia de esta energía microscópica, y esa forma de energía que estamos buscando es una forma de en movimiento microscópico de las moléculas. Si analizamos este mismo sistema desde una perspectiva eh, general, entonces lo que estamos viendo es que las conversiones de energía están asociadas, como vemos en este émbolo aquí, ya sea a calor, que por ejemplo aquí cuando estos se contraen generamos calor, y por lo tanto esto se puede relacionar con el trabajo de un movimiento. Esto es como un motor. Recordemos que en realidad los pistones de un motor lo que hacen es aprovechar la expansión de la combustión de un sistema para generar un movimiento de este cigüeñal, que al final se transmite a las llantas. Y por lo tanto lo que estamos viendo es un intercambio de energía en relación al trabajo o al calor. Si analizamos si metemos esos dos sistemas, entonces la forma de energía que nos hacía falta, esta delta EX, es esta forma de energía de microscópica de movimiento, que es denominada en este curso, y el término adecuado termodinámico es energía interna, y por lo tanto lo que tenemos que asociar es que nuestra delta EX está asociada a energía interna, y por lo tanto si agregamos delta U, que es la notación de energía interna, vamos a meterlo, lo metemos acá, pues volvemos a que esta ecuación se conserva, y por lo tanto tenemos un valor de energía eh, que nos indica ya otra vez que se conserva la energía. Por lo tanto, lo que debemos hacer, o el análisis concreto de este desarrollo teórico, nos lleva a estipular que para nosotros mantener la ley de la conservación de la energía, cuando tenemos trabajo, por ejemplo, hecho por la fricción, lo que debemos hacer es agregar la energía interna del sistema, es decir, cómo ese trabajo mecánico que se perdió en realidad se transformó en energía de movimiento microscópico. Esto lleva a una aclaración: este motor no existe en la realidad. Eh, no, esto sería equivalente a un motor de movimiento perpetuo de tipo 1, que lo que sucede es que esto no se lleva a cabo así del todo, no es del todo cierto. Lo aclararemos también en videos posteriores, donde se empiece a ver eh, la distribución de la energía en diferentes entornos. Bueno, eh, por tanto, lo que nos interesa al final es observar que logramos resolver cómo conservar la ley, la conservación de la energía, vale la redundancia. Esto nos lleva a varias definiciones que eh, están relacionadas con lo que vimos en este video. La primera es que la forma más correcta entonces de definir energía es como una abstracción mental de cualquier tipo de movimiento físico, que puede ser macroscópico y microscópico. Entonces, la energía interna, que es la que agregamos, es la medida de movimiento microscópico de un cuerpo. Esta es la forma de la energía
es una forma de energía y por lo tanto está involucrada en la ley de la conservación de la energía. Ahora bien, como vimos entonces, el trabajo y el calor son formas de transferencia de energía, por tanto, el trabajo es la macroscópica y el calor es la microscópica. Y por lo tanto, el calor y el trabajo no son formas de energías, sino de transferencia y por lo tanto no existen si no hay intercambio, ya sea de energía macroscópica o microscópica. Y tampoco se conservan. Es decir, si nosotros desarrollamos el sistema eh, eh, y encontramos los valores de calor y trabajo para un movimiento, no se conservan eh, 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 no se conservan completamente. Entonces esto es algo que se toma en cuenta o se va observando o se puede observar cómo se complementan a las formas de energía y a las transferencias entre ellas.